La vida, desde que se generó, se ha desarrollado mediante dudas. Crecemos alrededor y a base de diferentes pensamientos. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ella nos habla o trabaja para darnos lo mejor cada día. Crecemos bajo valores y creencias de nuestra familia para estar preparados como personas. Pero uno nunca sabe lo que le depara el futuro, aunque se tenga el momento para prevenirlo. Esto es punto de quiebre, peligro entre nosotros. Los humanos nos amoldamos a la sociedad. Esta creó estereotipos que poco a poco se han estado rompiendo, pero a causa de tales críticas que podemos recibir sea de niños o adultos, crea traumas que algunas veces no se olvidan. La psicología fue creada para ayudar a esos pequeños traumas que navegan por nuestra mente. Estudia la conducta humana a base de pensamientos y sentimientos que podemos reflejar. Pero hablaremos de un caso particular. Esto abarca la psicología forense. Para ello vamos a analizar el caso de Nicolás Gutiérrez, más conocido como el monstruo de Parcona. Nos acompañará el psicólogo forense José García, hablando de aquel caso peruano, al igual que nos dirá los causantes de tales comportamientos en los humanos y por qué la salud mental no es tomada en cuenta. Nicolás Gutiérrez Mendoza radicaba en Ica, Parcona. Vivía con su hermana y madre, la cual era enfermera. Cabe agregar que esta última tenía presuntas alteraciones mentales, aunque no está comprobado que esto haya afectado a Nicolás. Luego de tener una infancia carente de amor y una adolescencia desordenada, Nicolás entró al servicio militar, para luego regresar a trabajar en una empresa de limpieza. Nicolás comenta que la fascinación por las niñas inició cuando su cuñado le comentó que ultrajaba de ellas. Entonces él, para demostrar que también podía, siguió los mismos pasos. ¿Quién te metió esa idea? Mi cuñado. Mi cuñado me dijo que era chévere hacerle el amor a las niñas. Y quería conocer. A los 25 años, Nicolás confesó que abusó sexualmente y asesinó al menos a 12 niñas, según informaciones de la policía. El criminal fue localizado y retenido por varios obreros que oyeron gritos de auxilio de una niña en un paraje abandonado. Es ahí donde la policía descubrió los cuerpos sin vida de otras 4 menores en un pozo abandonado. El acto de asesinar niñas dio inicio en mayo de 1995 en ese mismo lugar, donde también vivían 6 de las 8 menores asesinadas por el criminal en Lima. Nicolás fue calificado como la bestia de Parcona por la prensa peruana. Durante el juicio, Nicolás adoptó una personalidad histriónica. Por momentos parecía no acordarse de nada. Con voz baja mencionaba ser asaltante, delincuente o que había cometido otros delitos, pero que no era un violador de niñas. Hasta comentó tener una novia llamada Verónica Salvatierra y que era un sátiro sexual, pero solo de mujeres adultas. Asumía distintos papeles al momento de mentir. El cinismo de sus frases lo hacían ver impulsivo e inestable. No se sabe si fue fingido o una burla ante lo que causó. Para completar el variado cuadro clínico, el doctor comunicó que podría tratarse de un trastorno esquizoide, o sea, esquizofrenia. Esta es una enfermedad mental ligada a la psicosis, en donde la realidad y la fantasía se conjugan en una sola, en la que el criminal vive en su propio mundo. Nicolás durante la entrevista muestra ser una persona normal, con un lenguaje coherente y fluido, orientado en tiempo, espacio y persona. Pero el día del juicio final dio una faceta nueva. Este mostraba un rostro cansado y confundido. Manifestaba incoherencias al hablar y utilizaba palabras sin sentido. Hasta logró modificar su versión en varias ocasiones. Anteriormente, él también confesó que fue abusado en su trabajo entre sus compañeros. Él no denunció aquel caso, se refugió en el alcohol y se fue avergonzado del lugar. ¿Cuál es la diferencia entre psicópata, sociópata y asesino serial? El psicópata está clasificado en el clasificador de enfermedades mentales, en los trastornos de personalidad específicamente,
y está calificado como el trastorno disocial de la personalidad. No es antisocial, no se dice psicópata, porque estos son conceptos ya superados. El disocial es el término que, según la nomenclatura, que son el clasificador DSM-5 o CIE-11, son clasificadores de las Naciones Unidas o clasificador americano, correspondientemente han convenido, trabajan de la mano, han convenido cambiar el tipo, el nombre, ¿no? Porque es un lenguaje más concurrente, más entendible. El concepto psicópata nace desde Sheckley hace más de 100 años exactamente. Quizás antes también alguien lo definió, pero quien califica mejor lo que es la psicopatía es este psiquiatra americano. Sin embargo, la psicopatía, que es ese histórico concepto de antisocial, es el mismo sinónimo. Allí debe entenderse que es el sujeto que tiene estas características. Infringe las normas como principal razón de su desadaptación. Tiene problemas de orden sexual, maneja muy mal su sexualidad o tiene problemas de ajuste psicosexual. Es violento y probablemente muy violento, peligroso. Tiene problemas de lo que es piromanía, o sea, también causa incendios. Una característica típica convencional que sirve para definir bien al psicópata es que tiene una pobre, baja o nula empatía, es decir, no se pone en el zapato del otro, es decir, nunca tiene esa habilidad o tiene ese déficit en el manejo de sus capacidades cognitivas. Por lo tanto, esa característica es la que prima para definir si es o no es un psicópata. Al momento del estrangulamiento, yo agarraba los pies, le tapaba la boca y se procedía a estrangular. Porque todas estas conductas son conductas posibles en cualquier sujeto, pero la empatía es un elemento central en la discriminación de esta psicopatología de personalidad. Y dentro de esta clasificación general está pues de personalidad disocial, clásicamente antisocial, antes se llamaba así, dos vertientes o dos conceptos claros, el sociópata y el psicópata. La diferencia es sutil. El psicópata es el criminal que mata por necesidad, complementación de sus patologías de desajuste y no tiene ningún remordimiento, no siente nada por ello. Sin embargo, hay una variante, ¿no? Y vamos a explicar eso posteriormente. El sociópata es el que se ajusta en la sociedad adecuadamente, sin embargo, utiliza a la sociedad con el objeto de tener sus ganancias secundarias. Por ejemplo, sorprender en una gestión, en una empresa, en un trabajo, sea cual sea a las autoridades con el hurto de las ideas, el mentir, el calumniar, el sorprender, el intimidar a los rivales, competidores, etcétera, de manera totalmente desleal, indirecta, soterrada, con objeto de posicionarse en mejores posturas. Esa condición del sociópata es la que lo lleva a ser tan intrépido y temerario en lo que maneja. También es insensible, porque es la característica de esta patología, es decir, la falta de empatía.
¿Cómo definiría la bestia de Parcona? ¿Psicópata, sociópata o asesino serial casual? La diferencia entre estas clasificaciones, psicópata, sociópata. Bueno, el bestia de Parcona obviamente tiene esta característica. Era un sujeto desapercibido, es decir, que incluso fue dejado suelto porque no se imaginaron que era el criminal en serie, sino que no había muchas pruebas. Esta persona tenía una apariencia desanimada, no tan aparente, menos simpático o agradable o congraciable. Tenía pues problemas de empatía con el género opuesto, o facilidad para el discurso, el lenguaje. Tenía sus déficits de habilidades sociales y por lo tanto sexuales. Eso lo lleva a esta determinación de satisfacer sus frustraciones sexuales en menores. Conforme va él aprendiendo esta insanía, va pues eliminando a las víctimas, que era obviamente una adicción de orden sexual, producto de los aspectos cognitivos. ¿Qué es esto? Obviamente, ¿qué significa preferencia en un sujeto? Valoraciones. En todo caso, ¿qué me gusta hacer? Eso se aprende en la vida y eso es lo que ha pasado con este sujeto. Lo aprendió, no tuvo la sociabilidad para entender el tema de la sexualidad normal y sencillamente necesitaba satisfacer su necesidad y buscaba una niña. ¿Cuáles cree que serían los factores que contribuyeron a su conversión de una persona sana o prudentemente normal a lo que finalmente fue? Bueno, aquí hay un tema de cultura sexual. ¿Qué significa la sexualidad para él? Obviamente esto jamás se sabe en virtud de que lo que informa la búsqueda de data de un asesino cuando es entrevistado es lo convencional. Su formación, sus valores, quién le enseñó la sexualidad, cómo fue su acto sexual primero, etc. Toda esta información habló en la historia de este caso que era limitada su capacidad empática o de habilidades sociales con el género opuesto. Pero no sabemos si fue violado, no sabemos si también vivió en un ambiente promiscuo familiar, en donde el acto sexual era parte de la cultura, de impropia, inapropiada, amoral, falta de patrones conservadores que lo lleven a entender que, entre comillas, la mujer, o en este caso los niños, eran accesibles sexualmente. Y sabes si en el entorno familiar habían pederastas, pedófilos que abusaban de los hermanos, y en consecuencia él no ha hecho más que repetir esa historia, ¿no? ¿Cuál cree que fue el detonante que impulsó a Nicolás Gutiérrez a violar y asesinar a esas niñas? Si él, por ejemplo, tenemos la certeza de que fue violado, de repente es bisexual, de repente era homosexual y también activo, pero como homosexuales. O en todo caso, también acaba de experimentar con los niños, ¿no? Porque ha visto seguramente en su niñez a alguien que violaba niños, entonces entendió que era una posibilidad y la practicó. ¿Cuáles serían las principales características de un posible asesino en serie que lo distinguen de una persona común y corriente? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciarlo del resto? Bueno, el sociópata es una persona que busca tener ganancias secundarias a partir de la estructura social. La habilidad de mentir, que es una característica del psicópata y también del sociópata, es una herramienta para poder conseguir ganancias secundarias a su favor.
como había puesto el ejemplo, ¿no? El sociópata no es el que agrede o que es muy notorio en su desajuste. Es una persona integrada en la sociedad, pero su conducencia, su comportamiento tiende a ser sutil, soterrado, cruel, indirecto, pero con gran efectividad. O sea, es muy probable que tenga una inteligencia por encima del promedio, o sea, una inteligencia superior. ¿Para qué? Para sorprender al entorno con sus argumentos y deplorar lo que conviene persuadir al entorno en su beneficio. O sea, entre los 4 violaban a la misma vez a una sola niña. Sí, lógico. ¿Por qué? Porque la niña, yo solo no podría haber violado, o sea, yo solo no podría haber, al momento de violarla, no tendría tanto físico como para hacer 6, 7, 8, 10 relaciones a la vez, ¿no? ¿Existe algún tipo de tratamiento clínico para una persona con estos rasgos? Mira, la psicopatía tiene un bajo porcentaje de rehabilitación, muy bajo. Se entiende que es 3 a 5%. En el mejor de los casos en lugares mucho más desarrollados. Ya te he explicado que las razones para que esto cambie tiene que ser estrictamente la temprana intervención, porque una vez modelada la personalidad es muy improbable cambiar esos patrones de conducta. Es lo que los clasificadores de enfermedades mentales indican como rasgos, que son patrones de conducta, ya están instalados y en consecuencia cambiarlos es mucho más difícil. Intervenir entre los 13 a 21 en un chico que ha sido mal formado todos estos años anteriores es posible mejorar, es posible cambiar, pero una vez consolidada la personalidad, hablamos de 23 que generalmente ya han entrado al penal, ya han salido, etc., es mucho más difícil. Entonces la incidencia del cambio es difícil. ¿Sería difícil entonces que se reincorporen a la sociedad? Sí, es bastante difícil, salvo, como digo, en épocas juveniles el ataque es el trabaje, que dicho sea de paso, el entorno social no ayuda, no condiciona en nada. Es como la adicción de las drogas también. Las drogas también no son fáciles de rehabilitar. Quien entra a drogas y se pierde con las drogas, es bien difícil que no recaiga, no sea vulnerable, y el entorno mismo que lo busca lo haga peor, aún más vulnerable. En el Perú, los casos como estos no son concurridos. Algunas veces hasta aquellas personas andan sueltas y jamás llegan a un estudio porque las personas son silenciadas. La salud mental ocupa un puesto bajo en el Perú. Diferentes tipos de trastornos llegan a nuestra vida silenciosamente y no nos damos cuenta. Puede que hasta vivamos al lado de uno. En las calles de nuestro país podemos encontrar diversas personas que han sido abandonadas por padecer algún tipo de enfermedad. Lo llaman el loco o la enferma, ignorando los síntomas que presentan porque no los conocemos. Exactamente por eso, ¿no es que deberían mostrarse un poco más de caridad? Es hora de darle un pare a la indiferencia a esos temas y tratarlos con cuidado. Esto fue Punto de Quiebre, peligro entre nosotros.